Sean bienvenidos todos a esta prédica organizada por la parroquia de Nuestra Señora Virgen del Carmen en colaboración con esta parroquia de Santa Cruz. Le damos gracias a ambos párrocos. En esta tarde nuestro hermano Marino Restrepo nos viene a compartir su testimonio y a predicar sobre los ataques del demonio a nuestra religión. Queremos comentarles que Marino Restrepo es un misionero laico, fundador de la comunidad llamada Peregrinos del Amor, perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia. Su camino de evangelización inició a raíz de una experiencia impactante en un encuentro personal con Dios durante un secuestro en la Navidad del año 1997 en aquel país, Colombia, a manos de la guerrilla. A la fecha, el hermano Marino ha visitado más de 120 países compartiendo su testimonio y evangelización, y ha escrito diversos libros con sus reflexiones en torno a la tradición y la doctrina católica, en obediencia con su arquidiócesis y esta Iglesia Católica Misionera. Les pido, hermanos, que recibamos con un aplauso a nuestro hermano Marino Restrepo, quien ya se encuentra en esta noche con nosotros. Bienvenido a Tuxtla, hermano Marino. Le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación y que haya incluido a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como parte de su gira por nuestro territorio nacional. Después de aquí, el hermano Marino se dirige a la ciudad de Mérida, ¿verdad? Viene de Villahermosa, hace nuestra escala acá en Tuxtla y luego sigue con su camino de evangelización. Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido a Tuxtla, a la tierra del pozol, para la gloria de Dios. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Le quiero dar gracias también al señor párroco y a los sacerdotes que nos han apoyado en esta visita a Tuxtla. También al equipo que me ha invitado acá, que se han esmerado por colocar todas estas actividades con mucho éxito para la gloria de Dios siempre. Me han invitado a comenzar, como ya escucharon, con mi historia de encuentro con Dios, y como segunda reflexión será sobre los ataques del demonio a nuestra iglesia, a nuestra vida. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo, y les voy a leer de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 19. San Pedro 1:19. La palabra de los profetas. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Palabra de Dios. Mi historia comienza en Bogotá, en Colombia. Yo nací en un pueblo pequeño en las montañas de los Andes.
en una familia muy numerosa, católica. Yo soy el número 6 de 10 hijos y crecí con todas las tradiciones de la iglesia, y a los 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, una ciudad grande. Esos años eran los años 60 y la humanidad estaba pasando por una revolución social muy grande. Teníamos la guerra de Vietnam y muchos jóvenes americanos estaban siendo asesinados en Vietnam, y Colombia estaba lleno de americanos que estaban huyéndole al ejército. Entre ellos habían muchos hippies, y los hippies traían el rock and roll, las drogas alucinógenas, las tradiciones paganas de Oriente como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, las astrologías, las numerologías, lecturas del tarot, tratados esotéricos y ocultistas. Todo eso era la moda dentro del hipismo. Muy pronto yo caí en esa cultura y ya a los 15 años de edad tenía una banda de rock and roll, había probado todas las drogas, me había alejado de la Iglesia Católica completamente, y cerca de los 20 años de edad contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y me formé en la Universidad de Hamburgo como actor y compositor musical. Después de esos 7 años me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí me dediqué por más de 25 años al mundo del espectáculo. Todos estos años que les narro brevemente, los viví lejos de Dios, completamente enfocado en el dinero, la fama, el placer, la magia, la nueva era como la conocemos, nada que ver con Dios. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me decía cuando me visitaba cada 2 o 3 años, decía: yo no estoy impresionada con tu éxito o tu dinero, me preocupa tu alma. Si no dejas esta vida que vives y te mueres así, te puedes condenar. Yo quería muchísimo a mi madre, pero yo creía que su religión era algo muy viejo y algo que yo no tenía nada que ver con eso. Y por eso pues no le ponía cuidado a sus consejos. Pero en el año 97 todo cambió. Viajé a Colombia durante la Navidad de ese año, y esa Navidad era una Navidad muy triste en la familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego murió mi hermano menor en un accidente en el Mar Caribe y ni siquiera encontramos su cuerpo. Luego murió mi padre. Después se suicidó un hermano mío en Bogotá y 3 meses después murió mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas practicaban su fe católica y ellas no sabían que yo no la practicaba, porque yo había vivido prácticamente toda mi vida lejos de Colombia. La única que sabía era mi madre, pero ella ya había muerto hacía 1 año. Mis hermanas me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua en Colombia.
Comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de gallo, la misa de medianoche. Yo fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas y no les dije que hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Si les hubiera dicho, se hubieran muerto del susto. Pero cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo que el que hiciera esa novena con devoción, con fe, el niño le daría una gracia. Yo no sabía qué quería decir gracia, me sonaba como a suerte, y tampoco sabía que estaba hablando con el verdadero Dios, porque yo adoraba muchos dioses. Sin embargo, como era un hombre mundano, oportunista, cuando el Padre dijo que pusiéramos mentalmente el deseo que teníamos o la intención, yo le dije al niño que cambiara mi vida. Se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pues eran cosas del mundo, nada que ver con mi alma. Pero el niño me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera, en una forma muy dolorosa, pero vista desde hoy, desde los ojos que tengo yo hoy, pues no lo cambiaría por nada. Sin embargo, el 25 de diciembre, que es el día después de que terminé la novena, me fui a pasar la noche a una plantación de café de uno de mis tíos. Y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC y me secuestraron. Me amarraron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Ya en la selva me escondieron en una cueva y me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que estaba encargado de internarme bien adentro de la selva donde nadie me pudiera encontrar, mientras ellos recogían la recompensa de dinero por la cual me habían secuestrado. Pero resulta que entre tanto el ejército comenzó a buscarme con helicópteros. Entonces los hombres que tenían que venir a recogerme no pudieron venir, y estos hombres que me llevaron no habían llevado comida porque supuestamente iban a estar ahí solo unas horas. En esa cueva duré 15 días y en total estuve 6 meses secuestrado. Durante esos 15 días, antes de que llegara ese otro grupo, me alimentaban una vez al día con lo que podían encontrar, que eran frutas silvestres, raíces silvestres. Y en el día 15 llegó el otro grupo porque el ejército dejó de buscarme. Me pidieron una suma de dinero inmensa y me dijeron que si no se los daba, matarían a toda mi familia. Igual que cuando terminara de pagar la recompensa, me matarían porque estaba sentenciado a muerte. Me ataron otra vez, me encapucharon y me metieron a la cueva. Esa noche es la noche en que se me aparece el Señor Jesús y cambia mi vida para siempre. Yo estaba totalmente destruido como ser humano en esa cueva. No tenía esperanza de salir con vida. Toda mi familia estaba en peligro de ser asesinada. El dinero era lo más importante que había en mi vida y me lo iban a robar todo. Estaba destruido. Y de pronto, a pesar de estar consciente, despierto, pero en una cueva muy oscura de noche, encapuchado y amarrado, entré en lo que se conoce como un éxtasis. En ese momento yo no sabía lo que era un éxtasis, esto lo aprendí después.
En ese momento yo pensé que me estaba muriendo, porque aparecí a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba una persona de la casa que me decía que no hiciera eso. Esa noche yo tenía 47 años, y cuando yo les digo que aparezco a la edad de 3 años en ese triciclo, no es que lo estuviera viendo como en una película. Yo estaba ahí en ese triciclo, en ese jardín, con ese palo en la mano, pero lo más misterioso es que yo estaba ahí con mi mente de 47 años, algo que jamás se los podría explicar a ustedes, porque ni yo sé eso cómo funciona. Así continué reviviendo mi vida poco a poco. Yo estaba convencido que me estaba muriendo. Cuando estaba pasando por la edad de 11 o 12 años, comencé a sentir un dolor que no era un dolor físico, era el dolor de mi conciencia, porque llevaba 33 años viviendo en pecado mortal. Y ustedes saben que cuando una persona vive en pecado mortal, convenientemente adormece la conciencia para no preocuparse. Y también había perdido el temor de Dios. Pero en este momento todo eso cambió, porque mi conciencia se despertó y el temor de Dios regresó a mi corazón. Si yo no hubiese estado en un éxtasis, me hubiese muerto de dolor, porque jamás les podré explicar lo que yo sentía cuando comencé a ver el verdadero sentido del pecado, las formas en que había ofendido y le había hecho daño a la gente, las ofensas a Dios, todas las cosas horribles que había pasado en mi vida de pecado de todos esos años. Además, que tenía ya el temor de Dios y por lo tanto ya la presencia de Dios estaba de nuevo en mi vida, lo cual hacía todo mucho más difícil. Y así continué reviviendo mi vida. Como les dije, tenía 47 años y yo creo que recorrí toda mi vida. Esta primera parte la podemos llamar una iluminación de la conciencia. Después sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba, en lo que se sentía ser como una montaña muy alta, en un silencio que solo lo puedo llamar un silencio perfecto, como nunca había experimentado en mi vida. Cuando miro hacia adelante, en la distancia, muy lejos, podía ver otra montaña más alta, y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco. Cuando ya se despejó toda, apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Entonces me dio una gran preocupación y miré para ver cómo me podía trasladar para allá. Pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas y eso aumentó mi preocupación mucho más. Pero en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban hacia mí, pero no las veía, las escuchaba. Y luego ese sonido de aguas se convirtió en el sonido
de miles de voces preciosas, y después se convirtió en una sola voz, y esta voz venía de todas partes. Como yo acababa de tener la iluminación de mi conciencia, sabía el estado tan terrible de pecado en que se encontraba mi alma, y a pesar de haber vivido tan lejos de Dios tantos años y de haber adorado tantos dioses falsos, en el momento que escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Y entonces me quería desaparecer, me quería desintegrar. No soportaba esa voz, aunque esa voz era la voz del absoluto perfecto amor, pero yo no la resistía. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí y no me dejó hundir en mi miseria, y me habló mucho. Yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo de todo lo que tengo aquí infuso en el corazón, de lo que Él dijo. Él me habló de la humanidad, de principio a fin. Luego me habló del pueblo judío, desde Abraham hasta el nacimiento del Mesías, y me habló de sus batallas de generaciones y siglos, todas las pruebas, la forma en que Él los educó para que de ellos naciera el Mesías, y los llamó mis hermanos mayores. Luego comienza a hablar del Mesías y me habla de la iglesia, y me dijo con estas palabras exactas: la iglesia católica es mi iglesia. Yo te escogí desde el vientre de tu madre y tú la desertaste. Él no me acusaba porque era el perfecto amor, pero yo me acusaba a mí mismo, y todo eso me dolía increíblemente. Y él me decía: nadie se hace católico por voluntad humana. Nosotros como católicos somos el pueblo escogido de Dios. Hemos sido separados, enlistados en esta milicia que Él la llama su ejército. Además dijo que nosotros somos predestinados, como lo dice San Pablo. Y Jesús, seguramente ustedes han leído un pasaje donde Jesús le dice al Padre: todos los que tú me has dado, ninguno se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, que se refería a Judas. Entonces ahí está confirmado. Y me dice: nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y luego hace una pausa y vuelve y me dice, con mucha ternura, me dice: pero la salvación es para toda la humanidad, solo que nosotros somos responsables como católicos de la salvación de las almas por la Eucaristía. Y entonces me explica que como nosotros somos un pueblo escogido, desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, Satanás sabe quiénes somos nosotros, y comienza una batalla espiritual toda nuestra vida hasta el fin, porque somos enemigos del demonio desde que somos concebidos. Y por eso dice el Señor que nosotros tenemos que sobrevivir esta batalla espiritual por ser este pueblo, por medio de los sacramentos. Y me muestra cómo perdí la iglesia yo. Cuando me fui a la ciudad grande a los 14 años, dejé de ir a la iglesia y dejé de confesarme. Y él me dice: en el momento que dejaste de confesarte, te desnutriste
espiritualmente. Ese fue el término que usó. Quedé desnutrido y el mundo me conquistó. El espíritu del mundo me sedujo y me llevó por 33 años. Y me muestra el sacramento de la confesión. Pero primero me habla del sacerdocio y me dice: no hay en la tierra ningún ser humano que tenga más poder que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos. Y dice: todo pecado mortal es un demonio, y entre más tiempo permanezcamos en pecado mortal, más demonios se unen a ese demonio, hasta el punto que terminamos con legiones. Como los espíritus no viven en el tiempo ni en el espacio, no ocupan espacio y están a nuestro alrededor como gérmenes. Y por eso dice: solo la Iglesia, por el sacramento de la confesión y por medio del sacerdote, nos puede desatar, desencadenar del demonio del pecado mortal a través de la absolución. Yo les digo, si nosotros supiéramos el poder que hay en la confesión y lo espantoso que es tener demonios en nuestra vida por culpa del pecado mortal, nos confesaríamos con frecuencia, se lo aseguro. El Señor compara la confesión con un exorcismo. Y después me habla de lo más grande, que es la Eucaristía. Y me dice: la Eucaristía es el don más maravilloso que el Padre Celestial le ha traído a la humanidad. Me muestra cómo un sacerdote, cuando se acerca a la sacristía para revestirse con sus vestimentas litúrgicas, entra en una batalla espiritual en su corazón. Es algo subliminal que no necesariamente es obvio naturalmente, pero es espiritual. Dice el Señor que en un principio la Iglesia tenía unas tradiciones y disciplinas por las cuales el sacerdote en la sacristía debía estar solo, y además cada vestimenta litúrgica tiene una oración para que se prepare el sacerdote. Y cuando el sacerdote sale hacia el altar y besa el altar, una luz inmensa desciende sobre el altar y cubre un territorio inmenso de seres humanos alrededor de ese altar, sin importar quiénes son esas personas, porque la Eucaristía protege a la humanidad entera. Y entonces los demonios huyen durante la Eucaristía, no queda ni uno solo en ese territorio. Luego me habla de nosotros como fieles que estamos en la misa, si estamos en gracia de Dios, como nosotros somos instrumentos eucarísticos, cuando venimos a recibir la hostia, Jesús Eucaristía puede rescatar con nuestra hostia almas de personas moribundas que están en peligro de condenarse, y Él las rescata. Por eso dice: los tesoros más grandes que un católico se lleva al final de esta vida hasta el tribunal del Señor son las almas que Jesús Eucaristía pudo rescatar por medio de nuestra comunión. Por eso San Pablo es tan estricto cuando habla de la comunión. Él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Eso quiere decir que si no estamos bien confesados, bien preparados, no debemos recibir al Señor. Y bueno, el Señor después me habla de los 10 mandamientos,
de los 7 pecados capitales que él me explica que son 7 legiones demoníacas que combaten los 10 mandamientos del Señor. Después aparezco en un lago con el agua hasta la cintura, y al frente del lago hay una roca inmensa, y encima de la roca, en el lado derecho, puedo ver la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio yo no sabía quién era. Miro hacia el agua donde estoy y veo como una niebla flotante, como una bruma. Y cuando la observo bien, me doy cuenta que no es ninguna niebla, son cientos de demonios de mis pecados mortales de 33 años. Parecían racimos como gérmenes, pero mi alma los conocía a todos. No les puedo nunca contar lo espantoso que eso era, de saber que yo les pertenecía, que yo estaba atado a ellos, que yo estaba en ese territorio de tinieblas tan horrible. Y miré para el lado izquierdo del lago y podía ver que esa nube de demonios continuaba hacia un abismo que estaba al lado izquierdo del lago. Y cuando miré hacia abajo del abismo, pude ver hasta dónde había caído ya mi alma por la vida de pecado que había vivido. Si yo me hubiese muerto esa noche, me hubiese condenado, y pude ver a dónde había terminado, porque ese abismo del que les hablo es el infierno, y habían muchos niveles de condenación, algo incontable, miles, millones de gente condenada, porque hay mucha gente que cree que nadie se condena. Pues yo testifico lo contrario. Yo me sentí atrapado y la única luz que había en ese lugar era la cabeza de ese hombre que estaba encima de la roca. Y lo miré y me di cuenta que ese era mi ángel guardián. Y él era el que me había estado enseñando todo lo que les he contado del lago y del infierno, que si se los contara en detalles, los tendría aquí por muchos años, porque eso es incontable. Al lado derecho del lago tuve una experiencia con el purgatorio en su estado más bajo, porque las almas del purgatorio que estaban al nivel en que yo estaba, estaban en el estado más bajo, y ellas podían ver también el abismo como yo lo podía ver, pero ellas estaban salvadas. Era algo muy diferente. El ángel se estaba comunicando conmigo, pero sin una voz como se comunicó el Señor. Se comunicaba a mi corazón y yo le entendía todo en el corazón, algo que nunca les podría explicar a ustedes, pero así es como sucede. Él me hablaba al corazón. Me llevó a mi pueblo a la edad de 11 años y aparezco en una procesión de una fiesta de la Virgen María. Era de noche y yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio, y estábamos marchando por dentro del pueblo en esa procesión. Después de un rato, la Virgen apareció caminando al frente mío con 2 niños, uno de cada mano, y yo continué tocando la trompeta detrás de ella, y el ángel me explicaba que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre, y la Virgen nunca me abandonó todos los años que yo viví alejado de Dios. Y ahí comienza a hablarme de lo importante que es tener una relación personal con la Virgen muy cercana, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en los cuales la humanidad está pasando por una oscuridad espiritual enorme y se va a volver
más oscuro todavía. Estoy hablando espiritualmente, porque el mundo cada vez va a ser más seductor, más atractivo, pero la oscuridad espiritual es el pecado de la humanidad. Hasta dónde se ha depravado, degenerado, perdido y alejado de Dios la humanidad. Y entonces, como era de noche, en un momento dado me deja ver tan solo los rosarios de la procesión. Hasta los niños llevaban un rosario y me mostraba la fuerza, el poder que tiene el rosario. Algunos rosarios eran iluminados inmensamente, otros tenían menos luz y otros no tenían luz. Y él me hablaba de el espíritu de la oración, la devoción, el amor a la oración, la diferencia entre una persona espiritual que está rezando el rosario y alguien que está mecánicamente sin amor y sin devoción rezando el rosario, la diferencia entre todo eso. Y luego aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar por el estado tan horrible de pecado en que estaba y porque estaba en ese lago en medio de las tinieblas de mi pecado. Entonces me agaché huyéndole a la luz, pero de reojo podía ver que había una persona parada al lado de la roca. Y la miré de reojo y me di cuenta que era la Virgen María otra vez. En esta oportunidad ella me estaba mirando de frente y yo estaba conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que salía de mi corazón hacia ella, que era toda mi angustia, todo lo que me estaba sucediendo en ese lago, se iba por dentro de ella hacia la luz que era Jesús. Y esto sucedió por mucho tiempo así como en un círculo. Y de pronto sentí una fuerza inmensa que me tomó de la nuca y me levantó la cabeza hacia la luz. Y ya no la podía doblar por mucho que tratara. Y quedé completamente enceguecido por la luz. Pero poco a poco comencé a distinguir la presencia de Jesús en esa luz. Lo veía como un ser perfectamente de luz, salían rayos de luz de sus ojos, de todo su rostro, salía luz del corazón, del centro, de las manos, de todas partes era luz, una luz incandescente, pero un amor tan grande que me quemaba. Pero sentía que tanto él como la Virgen me estaban rescatando de las tinieblas, pero era algo muy doloroso, algo imposible de explicar lo doloroso que eso era. Y ahí salí del éxtasis. Después del éxtasis yo viví 5 meses y medio más prisionero en la selva. Yo ya no tenía miedo de que los guerrilleros me mataran. Era una inmensa preocupación de condenarme. Y todos los días le imploraba a Dios que no me dejara morir sin confesarme. Y a los 6 meses el Señor me dio este increíble milagro. Había estado todo el día atado a un árbol y era de noche, muy oscuro, y llegaron 4 guerrilleros con sus ametralladoras y me desataron. Después de que recuperé la circulación de mi sangre, porque tarda un tiempo para eso, me dijeron que los siguiera. Y los seguí por dentro de la selva hasta que llegamos a una carretera. Una vez en la carretera me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida, porque cada paso era como si ya me fueran a disparar esas ametralladoras.
pero me dejaron ahí abandonado sin ninguna explicación. Más adelante, después de mucho caminar en la oscuridad en esa carretera, un autobús me recogió y me sacó de la selva. Yo estoy seguro que esos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque solo un milagro me podía sacar de la selva con vida, nada más. Y esa noche esos guerrilleros parecían hipnotizados. Yo nunca los había visto actuar así. No eran ellos, estaban como hipnotizados. Para mí fue muy importante haber salido de la selva, pero la libertad que yo estaba buscando era la confesión, la libertad espiritual. Y tan pronto como pude, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. La confesión más larga de mi vida, que duró como 6 horas. Cuando yo salí de ese monasterio, parecía como una pluma flotante en el aire. Nunca había sentido una libertad semejante. Y ahí comenzó mi nueva vida. Regresé a California, a mi casa de Los Ángeles, y por 2 años estuve aprendiendo a ser católico. A nadie le conté nada sobre mi experiencia mística porque ni sabía cómo explicarla. Pero cuando pasaron esos 2 años, me fui a Bogotá de visita durante una Semana Santa. Y el domingo de Ramos estaba en misa de 12 del día en una iglesia muy grande de Bogotá. No alcancé a entrar porque la iglesia estaba llena de gente y quedé en el atrio mirando por la nave central, y lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y mirando el crucifijo, comencé a sentirme mareado, como si me estuviese desmayando. Pero lo que estaba sucediendo era que estaba entrando en otro éxtasis. Y en esta oportunidad el Señor no me habló con una voz, se comunicó conmigo exactamente como lo hizo el ángel guardián. Yo le entendía todo en mi corazón, y Él me dijo que yo había nacido para esta misión, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares por donde yo iba a estar ya los tenía escogidos. Todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que todo lo que yo iba a compartir lo tenía infuso en mi corazón y en perfecto orden con nuestra doctrina católica, que Él se iba a encargar de mí. Cuando yo salí de esa iglesia no entendí mucho, porque yo era como medio hombre. Estaba muy golpeado por el secuestro. Tenía miedo a la gente, miedo al pecado. Estaba muy mal físicamente, emocionalmente, y no me imaginaba cómo podría yo embarcarme en una misión tan grande cuando yo era medio ser humano. Sin embargo, yo sabía que si Él lo decía es porque era así. Y me acordé del franciscano con quien me confesé la primera vez. Y me fui a visitarlo y por primera vez hablé de mis 2 experiencias místicas, la del secuestro y la de la iglesia. Y cuando empecé a contarle al Padre, toda esta información comenzó a fluir de mi corazón y yo
me asusté mucho, pero el Padre me calmó y comenzó a explicarme lo que era ciencia infusa. Y el Señor me mostró con claridad ese mismo día que ese sacerdote Él lo había escogido como mi Padre espiritual. Y así lo ha sido por 23 años. Él me ayudó a dejar mi carrera artística y fundé una misión en el año 99 que se llama Peregrinos del Amor, que fue un nombre que el Señor me reveló mientras yo componía una canción para los santos ángeles. Y desde entonces viajo por todos los 5 continentes de este mundo. Como ya les dijeron al principio, he visitado más de 120 países y esto es lo que hago todo el tiempo. Yo nunca me he promovido, porque una de las señales que yo le pedí al Señor muy claro es que Él sea el quien me lleve. Siempre he vivido de la providencia divina y nunca me ha faltado nada, porque el Señor siempre se encarga de cuidarme. Yo he escrito como 13 libros y tengo más de 5,000 temas místicos que se han desarrollado durante todos estos años de misiones por el mundo. Y les puedo concluir diciéndoles, yo sé que el Señor quería que yo estuviera aquí con ustedes, pero yo también quiero estar acá, por una razón, porque a mí sinceramente me preocupa la salvación de cada uno de ustedes. Yo no quiero que nadie caiga al abismo que yo vi, nadie. Eso no se lo deseo a nadie. Y sé lo dormida que está la gente con relación al pecado. Y no se dan cuenta las consecuencias tan grandes que trae el pecado. Además, lo corta que es esta vida. En cualquier momento nos llama el Señor. Ustedes saben que la muerte no escoge por edades. Nosotros nos vamos en cualquier momento. Y les aseguro que lo más importante que ustedes pueden hacer en su vida es estar preparados para encontrarse con el Señor hoy, no mañana. Miren, ser malo es muy fácil. Solamente se necesita ser cobarde para ser malo. Para ser bueno hay que ser valiente. Solo los valientes entran al cielo, porque para ser bueno hay que ser valiente. Pero les aseguro que no hay nada más grande que encontrar la bondad y el amor de Dios en nuestra vida. Si ustedes supieran lo que el Señor ha preparado para nosotros al final de esta vida, si le obedecemos, pasarían de rodillas el resto de sus vidas, porque es grandioso, pero también los peligros tan grandes que hay si no le obedecemos y caemos en manos del diablo. Entonces, no se dejen seducir por este mundo, no se dejen seducir por el pecado. Prepárense y busquen ser buenos todos los días de sus vidas para que un día nos podamos encontrar todos en el cielo. Amén. Un fuerte aplauso otra vez para nuestro hermano Marino Restrepo. Gracias. Le damos un aplauso.